¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario organizado por Llorente y Cuenca, por JIC, para hablar sobre los momentos de la verdad, cómo comunicar en los momentos de la verdad. Y lo vamos a hacer de la mano de tres profesionales, tres directivas que están acostumbradas a gestionar esos momentos de la verdad. Lo han hecho a lo largo de su carrera profesional y lo siguen haciendo actualmente. Vamos a tener la suerte de compartir estos minutos con Luisa García, que es la consejera delegada de JIC Europa, socia también de la compañía. Enhorabuena porque hemos superado los 1.000 empleados. Estamos muy contentos, muchas gracias. Y eso seguro que es gracias a que has tenido, tú que has estado desde el minuto uno en esta casa, pues que gestionar muchos momentos de la verdad dentro de la compañía y con la cantidad de clientes que ha tenido la compañía. Luisa estudió publicidad y relaciones públicas, se ha formado en diferentes escuelas de negocio, ha tenido que ser expatriada, ha tenido responsabilidad en Latinoamérica y tiene pues en su haber, digamos, el éxito de haber conseguido la expansión de Llorente y Cuenca en Latinoamérica. O en compañía de muchos, mejor dicho. En compañía de otros colegas que han hecho posible ese crecimiento. Nieves Rey es la directora de comunicación de Coembes, también estudió publicidad y relaciones públicas, sigue formándose, actualmente está en una escuela de negocios formándose en transformación digital, en comunicación digital, ¿verdad? Tan importante en este momento. Dirige la comunicación de una compañía líder en medio ambiente que es Ecoembes, una compañía que también tiene una parte fundamental de colaboración público-privada y que está dentro de lo que hoy es uno de los temas donde hay que comunicar, que es ESG, que es esos criterios ambientales, sociales y gubernamentales, y tiene que gestionar también la comunicación y los momentos de la verdad en muchas ocasiones de Ecoembes y sus stakeholders. Muchas gracias. Y tenemos también a Encarna Samitier, que es periodista. ¿Qué tal? Muy bien, fenómeno, encantado de que estés aquí, y tenemos la suerte de que es la directora de 20 Minutos, que es, según nos dicen las fuentes autorizadas, el tercer medio más leído en España. Enhorabuena, eso tiene que ver también con tu gestión, sin duda, y cómo has gestionado los momentos de la verdad en un medio de comunicación que pertenece a un gran grupo como Heraldo, en el que llevas trabajando pues varias décadas, has pasado por todo el escalafón, hasta dirigir toda la parte de opinión del grupo Heraldo, ese grupo histórico español, ¿no? Sí, tú lo has dicho, es el trabajo de mucha gente, de muchos equipos, como se dice ahora, equipos multidisciplinares, realmente en toda su extensión, porque es producto digital, es redacción, es marketing, es audiencias, pero a la vez siempre siguiendo la estela de, a mí me gusta decir, la masa madre del grupo Heraldo, que ahora se llama Eneo, pero que tiene esa matriz, un periódico de más de 125 años, en plena era de la transformación digital. Estupendo. Así es, desde Zaragoza y para el resto de España, y con el grupo pues también con clientes en todo el mundo a través de vuestra división de tecnología que es Iberus. Vamos a hablar de los momentos de la verdad, y los momentos de la verdad, para quien no recuerde, pues es un libro de un consultor sueco que se convirtió en un fenómeno hace unos años, Jan Carlsson. Y Jan Carlsson hablaba de que esos momentos que tienen que gestionarse desde las compañías, especialmente los directivos, las directivas, con los clientes. Y que hay momentos en los que te la juegas con los clientes y que tienes que tomar decisiones en el ámbito de la comunicación para no perder esos clientes, para fidelizar esos clientes, para ganar otros clientes. El concepto ha ido extendiéndose hacia otros ámbitos y ha llegado pues a los agentes de interés en general, a los stakeholders, y no solo es comunicar, nos lo van a contar nuestras invitadas, con clientes, con proveedores, sino también con los accionistas, con los grupos de interés, con la sociedad a la que sirves, ¿no? En el caso también, si lo expandimos no solo a empresas, sino a instituciones e incluimos a los gobiernos o a los partidos políticos, pues también supone comunicar y jugársela con los votantes y los administrados, ¿no? Estamos viendo estos días algunos ejemplos de comunicar en los momentos de la verdad. Todos tenemos en la cabeza al presidente Zelensky.
en un búnker estos días en Kiev, con su móvil comunicando y contando qué está pasando. Una buena práctica de momentos de la verdad, no esconderse y saber afrontar. Pero también hay otros ejemplos y con esto termino esta parte de contextualización porque en mi caso, como responsable de la unidad de educación directiva de JIC Executive, eso lo quería poner en contexto y facilitar este diálogo. Pues también estamos pensando pues, en Greta Thunberg, cuando tuvo que ir a Naciones Unidas y estaba en el público el presidente Trump y se jugó, digamos, la piel también, como se dice por parte de algunos otros analistas que hablan de jugarse la piel, es decir, del momento en el que ese es el momento de la verdad, en el que tienes que decir lo que tienes que decir, o incluso Mark Zuckerberg cuando tuvo que comparecer, ¿verdad?, por el caso Cambridge Analytica en el Congreso de Estados Unidos y tuvo que decir lo que habían hecho bien y lo que habían hecho mal. He puesto 3 ejemplos fuera de España para facilitar el debate y para que no nos sintamos en ningún caso afectados o contagiados por la cercanía a alguna compañía o algún político. Vamos a comenzar, Luisa. Para ti, ¿qué son los momentos de la verdad y cómo los has gestionado en tu carrera con los clientes? Yo creo que los momentos de la verdad son aquellos en los que decides o asumir un riesgo o aprovechar una oportunidad sin todas las garantías que te puede dar tomar una decisión con más información. Es decir, se caracterizan también por tener un nivel alto de incertidumbre, bien porque la situación es difícil, bien porque eres el primero en una categoría, bien porque no estás siguiendo un libro de procedimientos escritos y por eso tiene que enfrentarse a momentos de la verdad, el CEO de una empresa a la hora de decidir apostar por una línea estratégica u otra, pero también el empleado que decide satisfacer a un cliente porque considera que tiene que tomar ese riesgo, ¿no? Y en ese sentido yo siempre me acuerdo una vez que estando en San Francisco se me cayó el iPhone al suelo, se me rompió la pantalla y fui a la tienda Apple pensando en comprarme un teléfono nuevo porque todavía me quedaban muchos días de viaje y el empleado en ese momento entró en el sistema, vio mi perfil de usuaria Apple reincidente y entiendo que apreciada por la compañía y tomó la decisión de darme un teléfono de reemplazo gratis. No solamente eso, sino que además cuando yo en ese momento vivía en Perú, cuando se dio cuenta de que mi tarjeta SIM no funcionaba bien, tomó la decisión de hackear el teléfono para que me pudiera funcionar. Entonces, tenía los datos para tomar su decisión, pero sobre todo tenía el empoderamiento en la cultura corporativa en esa tienda que le decía, haz lo que sea para tener este cliente contento. Pero si bajamos un poco más lo de los momentos de la verdad al mundo de la comunicación, insisto en el nivel alto de incertidumbre, probablemente no está el nivel de información que tenía ese empleado de Apple disponible, sabemos la crisis presente, qué es lo que la ha provocado, no sabemos las consecuencias al 100% o ni siquiera tenemos toda la información de qué ha pasado. Y son momentos en los que lo que te juegas es la confianza, ganarla o perderla. No te juegas el que te aplaudan o la solución definitiva a un problema, pero sí que te den la confianza para seguirlo gestionando. Lo asociamos normalmente a las malas noticias. Todos hemos tenido que hacer en nuestro ejercicio profesional esa idea y le comunicas a un empleado que ya no puede seguir contando con él y no pretendes que sea una buena noticia para él en la gran mayoría de los casos. Hay algún otro que a lo mejor se alegra, pero sobre todo te ganas su confianza de que el proceso se va a hacer bien, de que la decisión se ha tomado de la mejor manera posible o de que lo que le estás diciendo en cuanto a cómo vas a acompañarle en esa situación es la correcta, ¿no? Termino con nuestra experiencia con clientes para dar paso a mis compañeras. Es verdad que ahora la tecnología nos aporta cada vez más datos e información que todavía no es predictiva, pero sí que nos está empezando a permitir ver qué comunidades hay hablando de qué temas, qué mensajes subyacen, cómo se mueve la famosa opinión pública de una manera menos intuitiva y más
en tiempo real, sin tener que esperar a una encuesta que estás mirando más hacia el pasado que hacia el futuro. Pero, sin embargo, sigue siendo una apreciación subjetiva basada en la experiencia y, por tanto, yo creo que nuestros principales como consultores momentos de la verdad son cuando aconsejas y asesoras a un cliente sobre el camino a tomar en una situación compleja o la mejor estrategia para comunicar un desafío de negocio relevante y te sumas a su equipo y dices, pues acabamos y hasta el final, pero no tienes la garantía absoluta de que esa estrategia es la correcta y también hay que saber manejar esas expectativas y a lo mejor una parte de los momentos de la verdad es en el momento en el que hay que virar el rumbo, tener la humildad suficiente para decir nos hemos equivocado y es mejor que cambiemos de estrategia, ¿no? Es un momento de la verdad dentro de un momento de la verdad para convertirlo en un nuevo momento de la verdad. Así es, algunas de las cuestiones que has citado deben presidir siempre un momento de la verdad, la credibilidad, la confianza, la humildad. Y además hoy hay una derivada, que la has mencionado ya, que mediatiza todo lo que tiene que ver con la comunicación y con la comunicación en los momentos de la verdad. En la facultad estudiábamos, ¿verdad?, los canales de la comunicación. Hoy hay un canal mayoritario que es el canal digital, ¿no? Y entonces, pues, Encarna Samitier tuvo también su momento de la verdad cuando después de muchos años liderar en en Heraldo de Aragón, era jefa de opinión, seguía siendo periodista, redactora, tuvo que pasarse a dirigir 20 minutos un periódico digital donde el canal ya no es el papel, sino el canal es lo digital. ¿Cómo fue ese momento de la verdad para Encarna Samitier? Pues mira, fue una aventura realmente porque era, como tú dices, era un cambio radical. Era venir de una ciudad como Zaragoza, de una comunidad como Aragón, de un periódico que estaba ya en una transformación digital, pero que yo había vivido eminentemente el papel. De hecho, yo siempre digo que llegué a ver el plomo, que eso me da como una veteranía, pero también me da sobre todo esa visión de ver cómo han ido avanzando los cambios tecnológicos. Y es una llegada a un público pues muy urbano, que está en Madrid, en Barcelona, en Sevilla y en Valencia en las ediciones papel y que está en el universo infinito de la web en España y está muy presente también en Centroamérica, en Latinoamérica. Bueno, voy a una redacción que obviamente a cuyos integrantes no conozco, ellos no me conocen a mí, eso es muy importante porque efectivamente de entrada se genera una expectación y también una incertidumbre ante el cambio. Luis hablaba de oportunidad, desde luego lo viví como una gran oportunidad profesional y apliqué desde el primer día que fue la víspera del referéndum ilegal de Cataluña. O sea, fue una llegada tranquila, un aterrizaje cómodo, no está pasando nada. Pero bueno, eso era una broma, con lo que iba a venir después, pandemias, guerras, invasiones. Bueno, y entonces apliqué, yo recordé siempre una anécdota del Heraldo que me gusta mucho. Ramiro de Maeztu escribió en 1908 en el Heraldo, compraron la mejor rotativa del mercado y estaban orgullosísimos. Y Ramiro de Maeztu les escribió a la gente del Heraldo y les dijo: estad orgullosos de la máquina, camaradas del Heraldo, porque estos hierros son lo más grande que hay en el mundo y esto es la técnica y el suelo. Pero, les dijo, no olvidéis la cabeza que piensa los contenidos en la máquina, el corazón y las manos de la gente que hace la máquina. Y yo apliqué, dije, bueno, pues es que aquí, con toda la maravilla de Internet, la complicación, el producto, los equipos, vamos a hacer periodismo y vamos a hacer equipo. Y lo vamos a hacer, claro, yo no podía dar un discurso, teníamos que hacerlo día a día, minuto a minuto, poniendo cada titular, cada enfoque, cada fotografía de portada juntos. Y bueno, también marcando la línea, la dirección que para eso me había traído. Y así fue. Ahí Encarna es comunicar también con el ejemplo, ¿no? A veces no es comunicar con la palabra, sino comunicar con la acción,
Sin duda. Y con lo que tú demostraste o lo que tuviste que demostrar los primeros días de tu gestión en 20 minutos, insisto, exitosa gestión porque hoy pues, es uno de los 3 diarios más leídos en España, ¿no? Hablabas de Ramiro Maeztu, las máquinas, el alma, ¿no? Entonces vamos a preguntarle a Nieves Rey, que desde Ecoembes pues, dirige alguna de las campañas pues más reconocidas y que más tenemos en la cabeza de apoyo y de defensa del medio ambiente y de la gestión que hace Ecoembes en este terreno, desde el reciclaje, cómo eres capaz de llevar el alma a esas campañas, cómo intentas poner rostro humano a la comunicación de tu compañía y cómo has tenido que gestionar tus momentos de la verdad, que Ecoembes, que tiene un desempeño impecable, pero también día a día, pues en un universo digital tan complejo, pues te encuentras con situaciones que tienes que gestionar. Bueno, yo creo que lo primero es que es un momento de la verdad, porque ya estamos en un nivel de ruido y de incertidumbre y de vulnerabilidad en las organizaciones y en el mundo entero. Es primero saber que es un momento de la verdad y que es algo ya cotidiano, porque tenemos que convivir y yo creo que nuestro trabajo de directores de comunicación se ha complicado a bien, ¿no? Estamos mucho más entretenidos que hace unos años cuando realmente, bueno, pues trabajabas con los medios, intentabas influir, les contabas una noticia que interesante para la organización y ahora resulta, bueno, pues que tienes un montón, ¿no? de satélites, los medios, las redes, tus accionistas, tus no sé quién, o sea, tus empleados. Y la sala de máquinas de la comunicación yo creo que en ese sentido se ha complicado para bien, ¿no? Es mucho más interesante y también reivindico desde aquí el papel que tenemos los directores de comunicación en las organizaciones, que yo creo que estamos en un momento en el que somos más necesarios que nunca precisamente por la vulnerabilidad que tenemos en el contexto empresarial y en el contexto social, político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una pieza clave. También, además, que es un momento de la verdad porque, insisto, hay un montón de veces que nos hacen reaccionar cosas que no lo son realmente. Es parte de un mundo donde la gente ofrece su opinión, es bidireccional, hay que saber también tener los nervios templados y cuando hay un momento en el que tú crees que aquello es parte casi del día a día, bajar los ánimos y decir, bueno, pues esto no es un momento de la verdad, pero este sí que es un momento de la verdad. Y también aquí influye mucho la velocidad. Que yo no creo que todo se ha reducido tanto que serían los segundos de la verdad. O sea, todo va tan rápido que cuando detectas realmente que hay un momento de la verdad claramente, tienes que reaccionar y hacerlo súper rápido. No solamente hablamos de las redes, que todo lo empapan, ¿no? Pero también nosotros ya tenemos como un protocolo interno de ir dirigiendo cada cosa a su interlocutor. O sea, ¿dónde está la carta para un político? ¿Dónde está tu mail para tus empresas? ¿Dónde está tu tweet en las redes sociales? Tu nota de prensa. Y aquí se hace una serie de ecosistema de comunicación que es mucho más rico que lo que era antes, ¿no? Desde nuestro punto de vista, como Ecoembes es una empresa y una organización atípica, por quizá todos los palos que tocan, ¿no? Trabajamos de la mano de muchos diferentes intereses, ¿no? El mundo político, el mundo institucional, el mundo social, el mundo económico. Tenemos aquí muchos momentos, la verdad, muchas veces, pues porque a veces tiran de un lado y se te enfrían los pies por otro, ¿no? Tenemos que ser capaces de dar una respuesta convincente y abierta, sobre todo, a un montón de gente diferente, ¿no? Yo, para mí, mi momento de la verdad fue cuando la compañía apostó por ser una compañía social. Veníamos en 2015, antes de 2015, una compañía de hierros, de industrial, donde quizá no buscábamos más que los procesos funcionaran, que las fábricas funcionaran, que se pudieran estar en el proceso final del reciclaje, cuando de repente, bueno, pues hay una gran decisión desde arriba, además, y que es muy de agradecer cuando queremos dar ese paso a ser una empresa abierta, una organización ambiental, que el ciudadano te reconozca, que no tengas que dedicarle 10 minutos a contar dónde trabajas, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablaba con mis amigos tenía que decir Ecoembes y tenía 10 minutos para explicarle qué éramos, ¿no? Sino que de un golpe de vista, de un spot, o puedas construir una marca como construimos en el 2015 y podamos hacer, volviendo a tu pregunta, bueno, pues esa conexión con la sociedad en un momento en que la sostenibilidad no era importante, también os lo digo, donde, bueno, empezábamos a picar piedra, unos cuantos, de poner en el centro los problemas ambientales, cómo resolverlos y desde el punto de vista muy doméstico, porque al final el ciudadano da para lo que da, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran momento de la verdad en Ecoembes, que después se fue sofisticando y no solamente nos dedicábamos al reciclaje y a la economía circular, sino que conseguimos conectar con la gente para limpiar espacios naturales, para aprender medio ambiente en las aulas, más allá del reciclaje, ¿no? Que es quizá lo que yo más orgullosa estoy porque hemos trascendido el propósito de la organización, ¿no?
y somos valientes. Y yo creo que al final todo va un poco de ser valiente, ser auténtico y realmente tener muy claro que de un momento de la verdad puede salir otro y una gran oportunidad. Coincido con ellas. O sea, nadie podría estar pensando que Ecoembes estuviéramos haciendo un proyecto de educación de la dimensión de Libera si realmente no hubiéramos tenido un problema antes de decir, oye, es que hay residuos de la naturaleza. En vez de asustarnos y decir, oye, el modelo no funciona, no es que queremos ser parte de la solución, ¿no? Entonces yo creo que aquí es donde está un poco la oportunidad y desde mi punto de vista una riqueza que las organizaciones tenemos que saber. De algún modo, en las tres conversaciones está surgiendo si comunicar en los momentos de la verdad es algo innato, tienes unos rasgos de personalidad que te hacen ser franco, que te hacen ser honesto, que te hacen ser transparente, frente a una sociedad y una economía que está cambiando, que tiene otros valores y que tiene unos valores líquidos, ¿verdad?, que decía Bauman. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿La comunicación es algo innato? ¿Es algo que se puede aprender? En ese sentido, también Llorente y Cuenca JIC tiene acumulado un conocimiento de gestionar esos momentos de la verdad que le ha permitido pues, ponerlo negro sobre blanco en un programa, en un curso ejecutivo que empieza en unas semanas para directivos y para que aprendan a comunicar en los momentos de la verdad. Luisa, cuéntanos, ¿esto se aprende? ¿Se nace con ello? ¿Quién lo hace bien? Y si tienes alguna buena práctica en la cabeza de quién lo ha hecho bien estos años. Se nace o se hace, ¿no? Yo creo que como en todo, puede haber habilidades naturales que hacen que para unas personas sea más fácil que para otras, pero se aprende mucho y se aprende tanto a título personal como dentro de las organizaciones, desarrollando también la cultura de ser coherente con tus compromisos, de ser respetuoso con tus stakeholders y sobre todo la cultura de la escucha y los mecanismos de escucha. Yo creo que hay dos cosas que en los momentos de la verdad ayudan un montón. Escuchar no solamente en el sentido de qué está pasando hoy en redes, sino escuchar esos valores de la sociedad. En nuestra profesión antes pensábamos que la reputación era la diferencia entre la percepción y la realidad. Y entonces en comunicación nos enfocábamos en llenar de información para que la gente conociera mejor nuestra realidad. Y hemos aprendido que no, que el gap de reputación es la diferencia entre la percepción y las expectativas. Y por tanto, lo que tienes que intentar entender, y son tan líquidas como lo que decías antes o más, es cómo van cambiando esas expectativas para que cuando llegue el momento de la verdad no lo identifiques desde tus zapatos, sino entendiendo que el momento de la verdad es para el otro. Es el momento en el que va a tomar una postura definitiva, como decía antes, con respecto a si te concede o no su confianza, su credibilidad. La otra cosa que creo que es fundamental y entra y engrana en el ADN de las organizaciones es su propósito y sus valores. Como decía Nieves, son segundos para tomar una decisión y normalmente no tienes toda la información ni te va a dar tiempo de analizar todos los escenarios posibles. Por tanto, lo mejor es volver a la esencia y aquello que sí que tienes seguro, y es que quieres ser coherente con el propósito de la organización y ese propósito lo has definido como tu rol en la sociedad y lo que quieres aportar a la sociedad. Es un buen lugar al que volver. Teniendo eso claro, a la hora de estar preparado, puedes avanzar y desarrollar muchas técnicas de comunicación, puedes plantearte desde los procedimientos que tiene que seguir la organización para tener las alertas tempranas, etcétera. Pero creo que lo debes hacer sin perder la autenticidad, que también lo comentaban mis compañeras antes. Y creo que es ahí también donde ha cambiado, porque antes cuando decíamos, no, se nace con ciertas habilidades, es porque identificábamos el comunicar bien a un estilo de comunicación, alguien que era pues a lo mejor muy hábil en la retórica o tenía un carisma muy especial y sin embargo hoy es ser lo mejor desde tu manera de ser. Me preguntabas por ejemplos, yo también voy a seguir por los internacionales para no dejar, porque a clientes nuestros que creo que tenemos clientes muy valientes y los últimos 2 años han sido en muchísimos casos de tomar decisiones verdaderamente en línea con este curso del que hablabas que empezamos en un par de semanas, ¿no? Pero si os fijáis, la pandemia ha permitido dar alas a esa vulnerabilidad y a esa autenticidad de una manera mucho más aceptada. Salieron los líderes de organizaciones
fíjate, de sectores parecidos y de manera totalmente distinta, como Marriott, el grupo hotelero internacional por un lado, o el CEO mundial de Airbnb, ¿no? Una compañía clásica, una compañía muy moderna, los dos comunicando los procesos de reducción de empleo, de cierres, etcétera, y los dos lo hicieron desde la persona, diciendo con todas las palabras que era una de las decisiones más difíciles que tenían que tomar, prácticamente con lágrimas en los ojos. A lo mejor es un extremo al que no es necesario llegar, pero desde lo que en ese momento sentían y pensaban, reconociendo el nivel de incertidumbre, reconociendo la dificultad de lo que enfrentaban, ¿no? Y luego hubo una marca española que no es cliente nuestro, pero que a mí me encantó y que os animo a que recuperéis la carta, que en el momento pues, se cumplirá ahora 2 años, al poco de decretarse el confinamiento. Pompey, la marca de zapatillas, Sí. mandó una carta a todos sus clientes en la base de datos cuyo titular era joder. Y decían, no nos podemos creer lo que nos está pasando, pero nos está pasando. Bueno, creo que el mundo avanza en esa dirección y cada uno encuentra su tono. No todos pueden encabezar así un email a sus clientes, ni deben. No todos se sienten cómodos expresándose con tanta vulnerabilidad, pero parte todo de la autenticidad y la valentía. Claro, qué interesante, ¿no? Porque, Luisa, la autenticidad frente a la perfección, ¿no? Absolutamente. O sea, el ser auténtico con fallos frente a ser perfecto sin fallos, pero no creíble, ¿no? Has puesto los ejemplos de la pandemia, de ese cisne negro, y el mismo autor de los cisnes negros, Taleb, el último libro que ha escrito lo titula Sí, jugarse la piel. Y dice que hay que creer a los que se juegan la piel, no a los que actuando no tienen consecuencias. Y él habla especialmente de muchos analistas, y ahora tenemos la guerra, que decían que no iba a haber guerra, que decían que sí iba a haber guerra, que iba a durar mucho, que iba a durar poco, y dice Taleb, no te fíes del que no se juega la piel. Cuéntanos quién se juega la piel, a una buena práctica que tú tengas de entrevistar a tantos años y conocer tantos años empresas, incluso si quieres líderes no empresariales, que se juegan la piel. Mira, eso se detecta enseguida. Yo creo que lo que estábamos comentando es una cuestión al final de piel y de autenticidad. Se detecta muy bien cuando el político o el empresario están recitando un argumentario, están mintiendo, a veces sin saberlo, porque a veces hemos llegado a un grado tal de falta de autenticidad que la mentira impregna el discurso y no se distingue. Yo, fíjate, el otro día tuve una anécdota divertida en la redacción, porque cuando estaban diciendo muchos analistas que no se jugaban nada, y supongo que hablaban de su deseo más que de la realidad, cuando estaban todas las tropas en la frontera y decían no va a haber guerra, y yo pensé, esto es una consecuencia de la era del algoritmo, seguramente estén calculando algo y un algoritmo les ha dicho que no, y lo que ven sus ojos, que es que hay 150.000 soldados armados en una frontera. Y entonces hubo un experto que llegó, un periodista a la redacción, y dijo, no, me ha dicho este experto que no va a haber guerra. Y yo muy segura le dije, va a haber guerra. Era una broma, era una manera de decir, mira, es que no lo saben con seguridad, pero resulta que tienes 150.000 soldados en la frontera. Estoy de acuerdo en que la vocación, como la comunicación, es como la vocación. Marañón hablaba de la vocación innata y de la vocación aprendida. A mí me contaba el presidente del Consejo General del Poder Judicial de hace unos años, él me dijo que a él le atormentaba mucho de niño no saber qué quería ser y que le dijeron en su casa, no, pues tienes que ser médico, pero él decía, yo no lo sé. Bueno, hizo derecho por una carambola y acabó siendo un jurista estupendo, Javier Delgado. Y me contaba esto, cómo leer a Marañón y ver que existía la vocación aprendida le ayudó mucho. En cuanto a momentos de la verdad muy claros que hemos vivido en la pandemia, el inicio de la pandemia, hay dos estilos de comunicar y de gestionar. El estilo personalista que encarnan Macron y Sánchez, salen, se dirigen a la nación, Sánchez pone a los uniformados
hablar con los periodistas, eso no podía funcionar, no por nada, porque estos señores son estupendos para llevar lo que hicieron, toda la ayuda, la coordinación, la defensa, pero no para lidiar con comunicar a la población. El estilo de Merkel y de Arden, que son un estilo cooperativo y muchísimo más cercano y fácil a la hora de comunicar. Merkel habla desde la científica, también habla desde ese personaje, entre comillas, de la madre de la nación y no pone paños calientes. Yo creo que ese arranque, que luego en España se corrigió, entre otras cosas porque 500 periodistas de todo el espectro político que puedan abarcar los medios en España, firmamos un manifiesto diciendo, oiga, no puede haber ruedas de prensa sin preguntas, no pueden dar la palabra a quien quieren, no pueden, bueno, podían porque lo hacían, pero no deben filtrar las preguntas y afortunadamente la Secretaría de Estado de Comunicación rectificó y esas ruedas de prensa ya se articularon de la manera que tenía que ser. Y ese arranque, ese estilo personalista de estos dos líderes con el de estas dos mujeres, que no sé si es casualidad o causalidad, me da igual, es lo que es. Es muy llamativo cómo además ¿vale? enfocan ese arranque de la gestión de la pandemia, que esto luego te lo detallo, a la vez es un momento de la verdad muy importante para los medios, del que creo que salimos reforzados. Otra vez la dicotomía que nos adelantaba Luisa, la autenticidad frente a la frialdad, la institucionalidad, que es lo que, por otra parte, pues quizás el mundo demandaba hace años. Es ponerte el traje de presidente, de presidenta, y hoy lo que se reclama es ser uno más. El mensaje de Merkel yendo al Bundestag y diciéndoles no voy a confinar a los mayores, a pesar de que me lo diga todo el mundo, es profundamente injusto, es lo que hubiera dicho nuestra madre en casa, entonces ese mensaje es creíble. Aplicando sentido común, no vamos ahora está el debate de los niños vamos a pensar qué pasa, los vamos a encerrar, van a tener problemas de aprendizaje porque no, a la hora de aprender a leer están viendo a sus profesores, que es dramático, con la mascarilla, no están viendo lo que tienen que ver de sus profesores. Y allí hay gente que lo ve fríamente y hay políticos, líderes, también responsables sanitarios, que están diciendo, oiga, vamos a verlo todos, los educadores, los médicos, los epidemiólogos, los políticos, no de una manera vertical y hasta impositiva y hasta, a veces, por eso mismo, muy cómoda. Nieves, en el mundo del medio ambiente, en el que tú te sitúas, que además es un mundo donde la colaboración público-privada es clave, ¿hay algún ejemplo que te gusta especialmente de comunicar en momentos de la verdad, en momentos en el que hay situaciones de crisis o eventos que exigen un posicionamiento claro en el que te la juegas? Hablabas de Greta al principio, ¿no? De la conversación, y yo creo que quizá fue cuando se rompieron todos los esquemas. Una niña en Naciones Unidas en el año 2019, de tú a tú, hablando con los primeros líderes del mundo, y volvemos a la autenticidad. O sea, es que eso no sé si se construye, se aprende, pero hay una parte innata en ese liderazgo que es, para mí, es algo distinto. Las organizaciones muchas veces estamos muy centradas en protocolizar las cosas, en buscar manuales, documentos, todo como muy, muy sesudo, y vuelvo a lo mismo. Es que de lo que va la vida es de ser auténtico, de ser humano, de humanizar. Yo recuerdo la pandemia, no podíamos estar haciendo como Ecoembes campañas de recicla. Había que decirle a la gente dónde tiraba la mascarilla. Y yo recuerdo en mi cocina con mi hijo grabándome con el móvil. Y no es un envase, y no va el amarillo y no va el azul, no era mío. Pero ¿cómo no le vamos a decir a la gente dónde tirar la mascarilla, que puede estar contaminada? Y acordaros, el único momento que bajábamos a la calle era tirar la basura. Fíjate si era relevante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ser útiles, hay que escuchar, hay que ayudar a las personas, que no hablar de tu libro, sino hablar del libro que interesa a los demás. Y como casos medioambientales, yo le tengo mucho cariño a Javier Goyeneche, que para mí es uno de los referentes en temas de sostenibilidad. Empezó el primero, hablando después de arruinarse, de tener una empresa... Javier Goyeneche es el presidente de Ecoalf. Bueno, pues Javier es que es auténtico. Javier realmente pues quería cambiar las cosas. Quería realmente construir un proyecto en el cual
pudieran reintroducirse los materiales. Y es que es de verdad, es que me lo cuenta a mí en un café y se lo cuenta al mundo en una conferencia TED. Es lo mismo. Ayer yo veía las imágenes, no sé si todos las habéis visto, de José Andrés en la frontera de Polonia y te dice, a mí se me ponían los pelos de punta, que un cocinero estrella en el mundo, pues esté en primera línea dando de comer. No solamente da de comer a los mejores restaurantes, sino que es el primero que está en la frontera. Quien nos salió en todas partes y realmente yo creo que esa marca de su proyecto y su marca de restaurantes a su vez realmente van a sufrir ese aplauso generalizado de una persona auténtica, ¿no? Yo creo que estar en el momento es ser capaz de comunicar eso, que no sé si habréis mucho aprendido, pero también hay mucho que tienes de serie, y además hacerlo con absoluta naturalidad y escuchando a los demás. Las tres estáis en comités, consejos, patronatos, tenéis relación con altos y altas directivas. ¿Cómo de preparados están para los momentos de la verdad? Y, si me permitís, después de esta respuesta, os voy a ir poniendo algunos nombres de personas y me decís cómo veis, cómo gestionan los momentos de la verdad. Luisa, ¿cómo están de preparados los directivos? Mira, yo creo que están preparados para gestionarlos desde la perspectiva de la toma de decisiones. Creo que todavía hay algunos a los que les cuesta comunicarlos, porque todavía el cambio de paradigma que ha supuesto la transformación digital, la erupción de las redes sociales, en el que un ciudadano o un consumidor con un número de followers relevante puede tener más autoridad, más credibilidad que un experto, que la compañía, puede incluso cuestionar la versión de un medio de comunicación que ha construido esa credibilidad durante mucho tiempo. Ese cambio de paradigma es realmente reciente. Entonces, a directivos y ejecutivos de empresa todavía les cuesta entender que se puedan exponer a un nivel de críticas o a un nivel de cuestionamientos o que en la conversación estén a ese mismo nivel. Lo que hablábamos de la rapidez de reacción. También un cambio muy significativo en las escuelas de negocios. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan a diagnosticar un problema, buscar la solución, implementar un plan y cuando tenga ese plan resultados vienes y me lo cuentas. Y sin embargo ese mundo de permanente exposición nos está pidiendo comparte conmigo lo que estás haciendo, incluso, y tú ponías el ejemplo Nieves de Goyeneche, incluso comparte cuando te hayas equivocado, claro. Cosa que en la cultura anglosajona es más habitual, poner de manifiesto el fracaso como camino al éxito y sin embargo en la cultura latina o iberoamericana nos cuesta muchísimo más, ¿no? Entonces, esa exposición permanente, esa apertura a que otros te puedan opinar, sugerir, por decirlo amablemente, cuando no directamente cuestionar y criticar, y la inmediatez con la que tienes que salir es un reto pendiente. Y por eso la idea de formarse no es formarte en la técnica de comunicación cuando tienes que dar una gran rueda de prensa, que para eso vas a tener a tu equipo de comunicación que te ayuda a prepararte. Es formarte para incorporar todo eso en tu toma de decisiones. Nosotros siempre decimos cuando empezamos la compañía o cuando empezamos en la profesión, los clientes nos llamaban, y seguro que a ti también dentro de la empresa, cuando la decisión ya estaba tomada. Hemos tomado esta decisión, ayúdanos a comunicarla de la mejor manera posible. Ahora nos llaman para incorporar nuestro punto de vista en el proceso de toma de decisión. ¿Cómo lo van a percibir los stakeholders? ¿Cuál sería la mejor manera de trasladárselo? ¿Qué nivel de credibilidad tenemos? Ahí es donde creo que hay un espacio ahora que está tan de moda el reskilling, de quienes toman las decisiones en las organizaciones. Así es, de reciclaje o incluso de upskilling, de habilidades que no tenían por qué tener los CEOs y las CEOs. Vamos a entrar directamente en los nombres y apellidos y vamos a hacerlo con una persona que es de tu tierra, que es Manuel Pizarro y Endesa. ¿Cómo gestionó esos momentos de la verdad el señor Pizarro? De cine. O sea, te lo voy a resumir. Mira, porque lo gestionó con mucha valentía y a la vez con mucha autoridad. Y había muchas
muchos factores de los que definen al líder. Es la autoridad, es la valentía, es el conocimiento, es la experiencia, porque a veces puedes estar perfectamente formado, tener una formación teórica, pero cuando decías, ¿cómo están los líderes ahora? O sea, los ejecutivos están muy formados, pero a veces están muy encorsetados. Y entonces, ¿qué pasa? Que para tomar decisiones y para acertar en tiempo, para manejar una crisis, seguramente hayas tenido que sufrir, que equivocarte, que haber leído mucho, y salir del círculo, como lo hizo, con mucha autoridad, con mucha valentía, con mucha decisión y enarbolando, cuando salió con la Constitución, esa famosa imagen, con la seguridad jurídica. O sea, ahí había muchísimas cosas que hicieron que diera un ejemplo de liderazgo y de gestión de crisis. Vamos a hablar también de directivas que han gestionado bien los momentos de la verdad, o vais a decir si lo han gestionado bien o lo han gestionado mal. Por ejemplo, os podía preguntar por Ana Botín. Ana Botín ha tenido también sus momentos de la verdad, incluso pues, se atrevió a ir a algún famoso programa de televisión. Pero te quiero preguntar, Nieves, por una persona que conoces, que es Nacho González, que fue presidente de Coembes y que también tuvo que gestionar momentos de la verdad en un gran grupo que es Nueva Pescanova, ¿no? ¿Qué rasgos tiene Nacho González a la hora de comunicar en los momentos de la verdad, tú que has trabajado con él mano a mano? Bueno, yo creo que en esa parte, porque Nacho venía además de Campofrío, y acordaros cuando aquel incendio, como de una catástrofe tal, ¿no? En un pueblo de Burgos, que además tantas familias dependían de esa fábrica, ¿no? Y que además eran históricos, ¿no? Eran empleados de padres, hijos y abuelos que habían trabajado en la fábrica. Ahí empezó, yo creo que también a destacar su parte humana, ¿no? Volvemos a lo mismo. Volver a la cercanía de saber gestionar un desastre como eso desde en primera línea de fuego, en todo momento conectado, en todo momento disponible y en todo momento comunicando. Que yo creo que era un poco esa labor del que el silencio en ese momento pues no aplica, ¿no? Cuando da el salto a Pescanova, pues igual, una situación complejísima económica, pero él también vuelve a llevarse de Campofrío esa parte auténtica y humana que yo creo que le ha servido. El otro día le leía, ¿no? Empatizando pues con la crisis que había, o sea, con la desgracia del naufragio en Canadá, ¿no? Pues como una empresa como Pescanova no va a estar, aunque también no sea sus barcos, pues de alguna manera conectando con el desastre que había ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que es una persona, para mí, que gestiona esto de maravilla, sobre todo por su parte humana. Uh-huh. De verdad, creo que esto, volvemos a lo auténtico, ¿no? Que yo creo que es un valor que lo impostado además ahora... sí, es verdad, pero durante mucho tiempo eso auténtico parece que lo tenías que tener escondido, sí, ¿no? Porque era como casi obsceno, ¿no? Demostrar cómo eras, ¿no? Sí. Y más en un mundo, y voy a por Luisa, que tiene mucha experiencia de interlocutar y trabajar con el sector financiero, ¿no? Especialmente en el sector banca, ¿no? Entonces yo te preguntaba o dejaba en la mesa de este webinar Ana Patricia Botín o José Ignacio Gorigolzarri con la llegada suya a Bankia, ahora en Caixa, y gestionar una crisis reputacional tremenda. ¿Cómo ves el sector banca y cómo ves a estos directivos y directivas? Pues yo creo que reinventándose desde muchos puntos de vista, ¿no? Situaciones muy distintas, perfiles muy distintos, lo cual vuelve a incidir en la autenticidad. No hay una receta mágica para los líderes, sino que cada uno tiene que definir su perfil y trasladar sus fortalezas de manera distinta. Evidentemente, el ejemplo de Goiri en un caso como el de Bankia, pues empezando por no minimizar la situación, que también los líderes hay veces que cuando queremos tranquilizar podemos caer en un paternalismo o que no hace otra cosa que venirnos en contra después, porque en situaciones muy complejas nadie puede garantizar resultados, pero además lo que necesitas es trasladar la gravedad de la situación para que se suba la gente al proyecto que necesitas para sacar la entidad adelante, ¿no? Luego yo creo que también el caso de Goiri y todo eso que fue en banca se caracteriza por priorizar el story doing al storytelling. E ir reconstruyendo la confianza en función de lo que ibas haciendo mejor, desde esa perspectiva que decía antes de no esperar a terminar y a entregar el paquete con el lazo
rojo para comunicar, ir comunicando a lo largo del camino, pero siempre basándose en las medidas y en los hechos que tomas y que la organización y la institución necesita. Me parece muy interesante el caso de Ana Botín y cómo está trasladando y rompiendo los paradigmas desde una perspectiva más personal, ¿no? Para mí fue muy relevante, fíjate, más que el programa de Calleja o lo que hace ahora en Instagram, que la sigo con muchísimo interés. Me pareció muy interesante que, no sé si os acordáis, cuando publicó un artículo que se llamaba Yo soy feminista. Lo publicó en El País, luego lo publicó en LinkedIn, lo cual también marcó ya el principio de la utilización a título personal de los canales. Y me pareció muy interesante el contenido, no solo por el compromiso que trasladaba con la igualdad de género, estamos además en marzo, o sea que es un buen momento para recordar lo importante que sigue siendo, sino porque lo hacía trasladando su propia trayectoria personal, diciendo nunca me había planteado que esto fuera un problema, porque yo nunca lo he tenido o nunca lo he sentido, y en un proceso de escucha, de interacción con mujeres que trabajan en el banco, que trabajan en otras organizaciones, me he dado cuenta de que queda muchísimo más de lo que yo pensaba por hacer y que la actitud y la rotundidad del compromiso de personas que tenemos el privilegio como yo de estar en posiciones de altísima responsabilidad es fundamental. No traslada a un rollo teórico, ideológico, donde pretende darnos lecciones morales a nadie. Traslada su propio camino personal para llegar a ese convencimiento, y cierro y termino con una llamada a la acción, que creo que también en los momentos de la verdad es muy importante. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No solamente qué voy a hacer yo como líder, yo qué decisiones estoy tomando, pero qué vamos a hacer juntos. ¿A qué me comprometo yo y a qué te pido que te comprometas tú, ¿no? Creo que ese artículo facilitó que muchas mujeres, ojalá más hombres, no tantos, pero cada vez más, se sintieran cómodos diciendo yo soy feminista en un entorno empresarial, en un sector tan tradicional como el financiero. Abriendo camino y siendo valiente con un mensaje que para los incumbentes podría haber sido interpretado como algo pues casi irreverente, ¿no? Pero consiguió el efecto contrario. Estamos hablando de ejemplos de cómo comunicar en los momentos de la verdad, y lo vamos también a poner en práctica en 2 o 3 semanas en el curso de Executive, en el que hablaremos de estos ejemplos, pero también los pondremos en práctica e intentaremos de algún modo ser Ana Patricia Botín y gestionar momentos de la verdad, ser Goyri Golzarri y gestionar esos momentos clave de crisis reputacionales, también ser Manuel Pizarro y gestionar e interpretar cómo la opinión pública puede seguirte en la crisis de Endesa, ser Goyeneche con EcoAlf y lanzar una marca social y medioambientalmente responsable, o enfrentarse como González, como Ignacio González en Nova Pescanova, en Campofrío, a situaciones de este tipo. Pero hay un elefante en la habitación, hoy aquí encarna, y es que hay la comunicación también pasa muchas veces por la política y pasa por las instituciones públicas. Entonces yo os quiero preguntar por cómo gestionan los momentos de la verdad algunas políticas, y quiero, sirva de excepción, bajar al terreno español y bajar al terreno de la política. Y quiero preguntaros por 2 señoras. Quiero preguntaros por cómo gestiona los momentos de la verdad Isabel Díaz Ayuso y cómo gestiona los momentos de la verdad Yolanda Díaz. Es decir, 2 personas que están en los periódicos, que están en los medios de comunicación, que las seguimos, que las miramos con interés. ¿Cómo gestionan esos momentos de la comunicación, Encarna? Mira, tienen un punto en común, y es que ambas de entrada se muestran como son, muestran sus emociones, son directas, son empáticas y, bueno, tienen lo que se llama instinto político. Es verdad que Ayuso la hemos visto, además en un caso dramático como ha sido la voladura, que ha sido casi como una película de Tarantino, de la dirección del PP en una semana, y eso lo hemos vivido en tiempo real. Y a Yolanda Díaz no la hemos visto todavía en ese proceso que quiere hacer de acercarse, de escucha. O sea, ella se está mostrando, yo creo,
cómo quiere ser, qué quiere hacer. Bueno, se ha mostrado muy dialogante en el proceso de la reforma laboral, eso es evidente, que hablas con los agentes sociales y dicen que verdaderamente escucha, es cercana, es flexible y se pone en posición de acuerdo, claramente, pero para mí todavía tiene que cuajar, tiene que consolidar ese proceso que de momento lo tiene un poco en una nebulosa, ese proceso de escucha, cómo, dónde, con quién, cómo lo va a hacer mientras es vicepresidenta de gobierno. Y si es mi último turno, no me despido sin decir que el ejemplo más maravilloso y más heroico es el que estamos viendo del presidente Zelensky, que él solito, ayudado por los medios, es verdad, ha desmontado todo el mito y la realidad de la maquinaria propagandística rusa. Él solo, porque ahora el gran drama de los periodistas y de la sociedad resulta que los bots, Russia Today, vale, nos están intoxicando. ¿Qué pasa? Que este señor, desde su búnker, le ha dicho a Estados Unidos, no, que yo me quedo aquí contando la verdad, que no quiero un chofer, le dijo a Biden, que no me saquen de aquí, que necesito ayuda. Bueno, esto que es tan dramático, él, como David, está ganando a la maquinaria de Goliat de Putin. Y eso para el periodismo, para las sociedades libres, por lo tanto, es un gran balón de oxígeno. Gran lección. Sí. Tenemos que pasar de querer comunicar en grandes auditorios, en grandísimas ruedas de prensa, en grandísimos estudios de televisión, cuando tenemos la herramienta para comunicar, que es el móvil. Hay que aprender a comunicar mirando a un móvil, no tanto mirando a grandísimos auditorios, porque eso me temo que ya es una cuestión del pasado y esa es la lección de Zelensky. Vamos a ir terminando, porque ayer mismo en esta sala, en este aula, pues teníamos un curso de Executive dedicado a ESG, a medio ambiente, y estaba matriculada una directiva de una grandísima consultora estratégica. Todos podemos tener el nombre en la cabeza, pero no voy a decirlo por respeto a la confidencialidad. Y dijo, quiero que mis socios aprendan a comunicar en el metaverso. Luisa. Y entonces dijo, ¿podemos aprender a comunicar en el metaverso? Es decir, sus socios de consultoría estratégica, los señores que firman los grandes informes que devoramos y que mencionamos, ¿verdad?, en todas nuestras intervenciones, en nuestros artículos, en tus análisis, Nieves, en tu comité de dirección, ahora quieren ir al metaverso. ¿Cómo podemos migrar esa comunicación al metaverso? Esta es la pregunta final para las tres, porque tenemos un compromiso con la audiencia que nos ha seguido además con mucho interés y que me consta que pues se han inscrito con ganas de aprender en los momentos de la verdad, en este pequeño momento de la verdad nuestro. ¿Cómo podemos comunicar en el metaverso? ¿Comunicaremos en el metaverso? Yo me lanzo por decir, yo cuestionaría el metaverso como un único universo virtual. O sea, vivimos ya, porque pues, los que tenemos contacto con chicos más jóvenes, Second Life y tal, ya son metaversos. Es decir, vivimos ya y viviremos con muchos universos virtuales de muchas esferas de nuestra vida que efectivamente pondrán a prueba nuestra manera de comunicar, pondrán a prueba la identidad de las marcas, pondrán a prueba esos valores, pondrán a prueba también el orden social y mundial, ¿no? El decir, oye, ¿y aquí quién manda y qué reglas del juego existen? Yo creo que sobre todo lo que le diría a esta compañera que estuvo ayer por aquí es que lo que tenemos que empezar a pensar es en la comunicación como una disciplina transversal que tenemos que aprender y que mantener viva y que actualizar de la misma manera que un buen abogado está al día de los cambios en la legislación y que efectivamente pues ahora tiene que aprender de propiedad intelectual en los entornos virtuales, digitales y globales o de los delitos cibernéticos que antes no existían, ¿no? O los ingenieros o los médicos. Ese mismo nivel de actualización y por eso creo que es un error confiarse en las habilidades innatas son fundamentales, ¿no? Y vendrá el metaverso, vendrá otro tipo de cosas, pero sobre todo lo que tendremos que hacer es llevar siempre la comunicación en nuestra caja de
herramientas, igual que las habilidades de gestión de equipos o de desarrollo del talento en las personas. A medida que avanzas profesionalmente, ganan en importancia porque tus habilidades técnicas ya están demostradas y ya tienes a otras personas que te pueden acompañar en ese camino, ¿no? Y lo que necesitas es ejercer el liderazgo. Yo lo resumiría y con esto termino diciendo que el liderazgo sin comunicación no existe. La comunicación es inherente al ejercicio del liderazgo. Muchas gracias. Nieves, te ves promoviendo el reciclaje en Fortnite, en el metaverso. Te encontrarás con tus hijos en el Fortnite. Bueno, pues si hay audiencias a las que sensibilizar, pues habrá que estar en el metaverso. Yo ahí, ¿quién nos iba a decir que Ecoembes estaría en TikTok? Estamos en TikTok. Evidentemente son nuevas generaciones con las que hay que conectar. Las compañías seguro que estarán en el metaverso si el metaverso es un lugar donde tengamos clientes o audiencias sobre las que comunicar. También te diré que veremos si los directivos están en el metaverso. Ahí tengo ya más dudas. Si realmente seremos capaces o tendremos que tirar de, bueno, mira Ibai cómo está, o mira grandes streamers que están trabajando con empresas gigantescas y son la voz de esas compañías en esos entornos, ¿no? Yo creo que ahí hay que hacer una labor todavía muy... Estoy seguro que de estos directivos y directivas tan valientes que hemos hablado y que fueron capaces de afrontar esos momentos de la verdad, tendrán que gestionar alguno de ellos en el metaverso o en las nuevas plataformas digitales que vengan. Como decía Luisa, esa actualización continua nos llevará a tener que adaptarnos al momento. Muchísimas gracias a las tres. Ha sido un lujazo hablar de los momentos de la verdad con vosotras, vuestra sinceridad, también las lecciones que nos quedamos, y os animamos a que podáis seguir aprendiendo sobre estas cuestiones. executive.llorenteycuenca.com está toda la oferta académica de estas cuestiones, siempre vinculada a la comunicación y a lo corporativo. Muchas gracias. Muchas Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.